Listo, estamos grabando. Buenos días, bienvenidos chicos. En esta mañana tenemos a un invitadazo. Nos va a hacer favor ahorita Vanessa de darnos una descripción sobre quién nos va a dar esta bases, métodos sobre mixología. Así que cedo la palabra. Siéntanse bienvenidos. Mucho gusto. Ya en la recta final de Creavi. ¡Uh! Y con esta persona tan interesante, tan especial, de la cual nos describe a continuación Vanessa. Cedo la palabra y muchísimas gracias. Bienvenido. Gracias, gracias. Pues comenzamos. Su nombre es Juan Carlos Aceves, nació en Guadalajara y desde los 16 años comenzó en el mundo de esto, ¿no? En este mundo tan bello. A lo largo de su profesión encontró diferentes estilos de servicios, puestos a desempeñar. Sus comienzos fueron fregando platos, fue ayudante de bar y ayudante de camareros. La persistencia y los estudios de él lo han llevado a conocer nuevos caminos hasta tomar la decisión de mudarse al Caribe mexicano. Ahí fue donde encontró el potencial que existía de manera internacional. Eso lo ha motivado a especializarse en nuestros espíritus más preciados y orgullo de nuestro país, el tequila y el mezcal. Así, comenzó a capacitar a sus compañeros. Sus mismos conocimientos le abrieron las puertas del mundo. Hoy en día, después de casi 13 años de inmiscuirse en este bello mundo, ha dirigido equipos de trabajo en restaurantes y hoteles, ha brindado consultorías y entrenamientos, sin dejar al lado claro que es su pasión por la enseñanza, brindando así catas privadas de estos místicos espíritus. Ahora, como gerente de una escuela internacional de bartender, está con nosotros para poder conversar sobre algunos puntos básicos del mundo de la coctelería y la mixología. De igual manera, nos va a deleitar con historias sobre los espíritus del maguey. Y pues muchas gracias. Te damos la bienvenida, Juan Carlos. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Chicos, démosle un aplauso a nuestro ponente subiendo y bajando nuestras manitas. Y pues adelante, Juan Carlos. Este foro y este espacio es totalmente tuyo. Cualquier cosa estamos aquí. No sé si gustes que las preguntas se hagan durante la presentación o al final recaudemos todas las preguntas y las podamos compartir. Mira, la verdad, bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Gracias al Instituto Tecnológico de Zapopan y al maestro Wenceslao por la invitación, por tenerme aquí el día de hoy. Y espero no lesarte mi voz y que sea bastante dinámico y divertido para todos. La verdad es que si alguien tiene alguna pregunta, no tengo ningún problema con que lo hagan en el momento. La verdad es, durante los cursos acá en la escuela estamos acostumbrados a que al alumno en el momento levante la mano porque luego se les puede olvidar la pregunta. Así que bienvenida a las preguntas que sean mientras estemos hablando. Entonces me parece perfecto, chicos. A las preguntas las pueden hacer levantando su manita y abriendo micro, o pueden mandarla al mensaje, pueden compartirla por mensaje y yo las puedo ir leyendo, ¿sale? Y pues muchas gracias, Juan Carlos. Es tu espacio. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que el mundo de la mixología, la coctelería es bastante abierto. Si bien traté de hacer la clase lo más, o la plática lo más abierta posible, dada la diferente cantidad de conocimiento que puede haber entre todos ustedes. Y supongo, o más bien creo que todos ya tienen una idea de que la mayoría de las cosas en alimentos y bebidas, en la gastronomía misma, tienen un origen vago, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad es que la historia viene dependiendo de quién la cuenta y con los relatos que se han ido encontrando a lo largo del tiempo, bueno, es conforme hemos ido armando los libros históricos o se han contado las mismas leyendas de cada uno, ¿no? Eh, Podemos arrancar inclusive desde años atrás, desde el origen del whisky, del vodka o de diferentes licores que los relatos más antiguos todos tenían el mismo significado que era agua de vida. Se escribía como aqua vitae, en la parte de Escocia, gusilla vida, que significa agua de vida también,
o inclusive en Rusia o vodka, ¿no? Con el vodka, lo siento, que también siempre le escribían de la misma manera y al final ha sido eso, ¿no? Que ha tenido el mismo fin para curar a las personas, ¿no? Y con esto yo quiero partir en qué es la mixología como tal. Para mí, la mixología es simplemente el arte de crear. Es ese momento en el que uno se mete en el laboratorio y puede jugar con cualquier cosa que tenga a la mano. La verdad, en la mixología no hay reglas, es básicamente experimentar y llegar a un fin como tal. Y los primeros mixólogos los podemos encontrar inclusive hasta el siglo IV, desde la época de Alejandro Magno, cuando en aquel entonces hacían mezclas de hierbas y obviamente con fines medicinales, ¿no? Y toda la vida, cualquier creación que tenga que ver con el alcohol ha sido con fines medicinales. Hasta el día de hoy me parece que el mismo consumo tiene el mismo fin, que es curar las penas. Eso es lo más común el día de hoy, pero bueno, se sigue impartiendo para curar a heridas, para curar a las personas y bueno, los primeros bartenders como tal fueron nada más y nada menos que los médicos, ¿no? Un ejemplo muy claro es el fraile don Bernardo Vinelli, que creó en 1510 el primer licor históricamente conocido, que es el Benedict Dom. Y de ahí partimos a muchos otros descubrimientos o hallazgos que han surgido a lo largo de la historia de la coctelería, por así decirlo, ¿no? Podemos encontrar que en la Revolución Industrial, para el año 1831, surgió un cambio drástico en la producción de los espíritus cuando se patentó por primera vez la destilación por columna, lograda por el señor Aeneas Coffey, que bueno, cuando originalmente se destilaba en alambiques de cobre o alambique de pera, conocido también, la llegada de la destilación por columna aceleró muchísimo los procesos y bien sabemos que tiempo es dinero y obviamente se puso muy de moda en todo el mundo para la producción de cualquier espíritu, ¿no? También podemos encontrar que históricamente uno de los hallazgos más importantes es la llegada del hielo. No sé si alguno puede imaginarse, pero ¿qué tal sabría un mojito sin hielo, ¿no? O simplemente un desarmador, un vodka con jugo de naranja así caliente al tiempo, que bueno, la verdad es que ha sido un hallazgo importantísimo. Si bien ya se encontraba hielo en cualquier parte desde hace mucho tiempo, se dice que inclusive los romanos disfrutaban de sus bebidas con hielo, pero era bastante caro y no fue hasta que desde los lagos de Massachusetts se empezó a exportar el hielo y venderse de manera comercial, ¿no? Otro de los hallazgos bastante importantes que han influido mucho en el tema del bartending ha sido el pasar de una mesa a tener el codo sobre la barra. Cuando antes solía ser un servicio clásico de camareros llevando la bebida de la barra a la mesa, hasta que en Estados Unidos se les ocurrió hacer sillas altas y que pudiera haber una interacción de las personas directamente con el bartender, ¿no? Así que junto con eso y obviamente muchos hallazgos encontrados en la historia, que la mayoría han sido por meramente casualidad o errores, se han podido lograr avances que hoy en día tenemos y que logramos crear fórmulas o mezclas bastante deliciosas y que, bueno, todos consumidores disfrutamos de manera muy agradable, ¿no? Pero yo me pregunto realmente, ¿qué es el bartending? ¿Qué es ser bartender, no? Y bueno, ser bartender es servir una bebida, ¿no? Es escuchar a tu cliente, inclusive a veces hacerla de psicólogo. Y lo más importante de todo es hacer la mixología, ¿no? Que volvemos al origen, que es el arte de crear algo. Y con la mixología quiero hacer un poco de énfasis en qué podemos obtener por medio de la mixología. Primero que nada, para los que sean bartenders o los que estén interesados en meterse en esta onda de la mixología, lo primero que hay que tener para poder llevar a cabo la mixología es tiempo. ¿Por qué? Porque hay que hacer recetas, hay que hacer investigaciones, hay que hacer prueba y error, y de ahí nace un recetario
y ya podemos comenzar, una vez teniendo nuestros productos, podemos empezar a hacer mezclas, ¿no? O en este caso cócteles. Pues eso es lo que me dijiste. Con esto podemos tener las 5 familias más importantes de la coctelería. La primera, y de a la que se derivan la mayoría de todos los cócteles del mundo, es el punch. El punch es una traducción en inglés de una palabra hindi que significa punch, de la cual punch en el hindi significa 5. Y 5 nos dice que es la mezcla de 5 ingredientes. En este caso es el espíritu, el cítrico, el endulzante, especias y algo para diluir o alargar la bebida, que muchas veces en aquel entonces era agua o... Yo acá estoy solucionando. Vanessa, se bloqueó el micrófono del ponente. Gracias, gracias. Ya. Como decía, de ahí tenemos la familia de los sour, que es la más grande, dado que para tener un sour solo necesitamos 3 ingredientes, que es el espíritu, los cítricos y el endulzante, ¿no? Y de ahí podemos agregar la clara de huevo, como el pisco sour, el whisky sour, o podemos agregar bitters, podemos agregar muchos más ingredientes, purés, etcétera, etcétera, ¿no? Pero un clásico ejemplo de un sour podría ser un daiquiri, podría ser una margarita, podría ser un sidecar. Después vamos a la familia de los julep, que es básicamente una mezcla de espíritu con endulzante y menta. El julep original venía de Europa, creado con brandy, y no se popularizó hasta llegar a los Estados Unidos cuando se cambió la receta y se hizo con bourbon. Luego tenemos 2 familias que son bastante parecidas, los flips y los knocks. Ambos llevan espíritu, ambos tienen endulzante, solo que el flip lleva el huevo completo o se le agrega la yema del huevo. Y en los knocks tenemos que es la clara del huevo y se le suele agregar crema pesada o crema para cocinar. De ahí nace uno de los cócteles más grandes que algunos lo pueden conocer, que es el Ramos Gin Fizz, un cóctel creado en Nueva Orleans en el que es tan difícil lograr la mezcla de los ingredientes con la crema pesada y el huevo que en su origen se tenían a 20 bartenders que solo se dedicaban a agitar la bebida para que la espuma del cóctel pudiera crecer y lo único que quedara pendiente era agregarle agua mineral, ¿no? Ahora, partiendo de esto, tenemos por último los swizzle, que el swizzle básicamente es una herramienta creada en el Caribe, que es una varita de madera con un fin de madera también abierto, que parece que si que tuviera como un paraguas roto, por así decirlo, en el que lo agitaban con sus manos, frotándolo entre las manos básicamente para revolver la bebida, ¿no? Y los swizzle no se pusieron de moda hasta que Don de Beachcomber, el padre de la coctelería Tiki, hizo viajes por el Caribe y vio la varita esta de madera, se la llevó a Estados Unidos y de ahí él empezó a implementar para sus cócteles Tiki. Cuando tenemos ya una base de las bebidas que queremos crear, para poder empezar a crear nuestros ingredientes, ahora es cuando nos vamos a meter a nuestro laboratorio, ¿no? Tenemos una familia, por ejemplo, yo quiero hacer un cóctel sour. Bueno, ¿qué le puedo agregar de amargos, no? Tenemos los bitters, tenemos las absentas o los licores fortificados, o inclusive podemos hacer aceites en casa, ¿no? Un aceite de naranja, un aceite de pétalos de rosa. Para el tema de los jugos cítricos está el limón verde, el limón amarillo, podría ser la naranja o la toronja misma. Endulzantes, podemos hacer cualquier tipo de jarabe, jarabes naturales de azúcar, jarabes de... la verdad es que hoy en día se puede hacer un jarabe de lo que sea. Cuando en la escuela hacemos las clases de mixología, podemos hacer inclusive jarabes de cebolla, jarabes de apio, de pepino,
de zanahoria, de cualquier cosa, sinceramente, inclusive de palomitas. Luego tenemos los shrubs, que el shrub es la misma base de un jarabe, solo se le agrega vinagre y es todo. Podemos hacer espumas, que ahí, bueno, tenemos que implementar una herramienta nueva, que es, bueno, básicamente meter los ingredientes, agregarle gas, batirlo y generamos la espuma. Podemos hacer mermeladas o purés y todos estos tipos de endulzantes los podemos implementar en una bebida. Y por último, bueno, tenemos las especias, ¿no? Las más comunes usadas son la nuez moscada o la pimienta negra o inclusive la canela, el anís, que son especias muy fáciles de encontrar y utilizar y que son bastante comunes en los cócteles. Y para poder crear esto necesitamos algo que nosotros en la escuela le decimos 4 pasos hacia el cielo, que es 4 cosas que tenemos que considerar para crear un cóctel. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la temperatura y la dilución. Hoy en día, la verdad, como comencé con el tema del hielo, antes a lo mejor no había hielo, pero hoy en día estamos tan acostumbrados a beber un cóctel frío o con hielo que tenemos que cuidar mucho eso, ¿no? Que el vaso esté bien templado, que no esté caliente si vamos a servir una bebida fría, o que no lo agitemos de más para que no se rompa de más el hielo y se pierdan los sabores. Después tenemos que tener en cuenta el balance de la bebida, en el que una vez que tenemos una receta, por ejemplo, llámese un daiquiri, que en la escuela tenemos 60 mililitros de ron, 30 mililitros de jugo de limón y 15 mililitros de azúcar. Pero si en lugar de eso le ponemos 30 mililitros de ron y 60 mililitros de limón, tenemos un cóctel totalmente desbalanceado y que lo que tenemos que cuidar siempre es que nuestro cliente nos vuelva a pedir la bebida. Porque para los que sean bartenders, creo que es muy doloroso que te pidan un cóctel, te emocionas, lo preparas y no te lo vuelven a pedir más, ¿no? Y te piden una chela mejor. Y es como, ¡ah, no! Entonces, eso es muy importante que tenemos que tener en cuenta, el balance de los ingredientes y cuidar el sabor, la sinergia de los ingredientes. Hay una regla de oro que nosotros tenemos en cuenta, que si nuestro espíritu es latinoamericano, por ejemplo, ron, tequila, cachaza, utilizamos limón verde. Pero si el espíritu es, llámese europeo o fue añejado en barricas de madera, utilizamos limón amarillo. Otra manera de poderle agregar sabores a una bebida es un claro ejemplo como los daiquiris de sabores o las margaritas de sabores, que se les pueden agregar fresas, se les pueden agregar maracuyá o mango, y es el mismo fin. En lugar de ponerle un jarabe natural, se le puede poner el mango o una mermelada de mango y tenemos la misma bebida, solo con un sabor distinto y que puede llegar a gustar a tu cliente, ¿no? Y el cuarto paso es estirar la bebida, ¿no? ¿Por qué? Porque si tenemos todos estos ingredientes, puede que sea bastante fuerte o bastante alcohólico. Una manera muy clásica de estirar una bebida es simplemente agregarle agua mineral o el mismo hielo con el que preparamos la bebida hace que esto se estire y exista una pequeña dilución y equilibra más los sabores. Con esto, una vez que tenemos nuestra creación de las bebidas, lo más importante, y quiero hacer mucho énfasis, es cuidar que nuestro cliente, o asegurarnos de que nuestro cliente nos repita, y evitar el que se vaya por una cerveza o una copa de vino. Yo en lo personal estoy en contra de las piñas coladas, y cuando alguien me pide una piña colada, trato de venderle cualquier otra cosa, ¿no? Mira, tengo esto con ron, o te hago un cóctel en este momento, te lo invento en este momento, para sacarlos un poco de su zona de confort o de lo clásico, vaya, ¿no? Además de eso, podemos crear un montón de cócteles que hoy en día los avances son tan rápidos. Tenemos la coctelería molecular, tenemos ya inclusive el hielo seco o las famosas burbujas con humo que se están poniendo muy de moda. Y bueno, esos ya son trabajos más de laboratorio o que dedican bastante tiempo, ¿no?
Ahora, para hacer mixología no necesitamos tener equipo de trabajo bastante caro o tener que gastar inclusive muchísimo, ¿no? Un claro ejemplo que les puedo dar es que todo se puede reutilizar dentro de una barra. Si trabajamos en un restaurante, por ejemplo, y la cocina se va a deshacer de la fruta porque se les está poniendo vieja, podemos crear un ponche de frutas ahí mismo sin tener ningún desperdicio de producto, ¿no? Y no te sale nada, básicamente. Es meter la fruta dentro de un recipiente, dejarla macerar o dejarla fermentar, se le agrega el azúcar y bueno, ahí podemos empezar a reutilizar. O inclusive cuando exprimimos naranjas o limones, en lugar de tirar a la basura la fruta que ya no la necesitamos, todavía podemos extraerle la piel y hacer un aceite de naranja o inclusive poner a fermentar los mismos y poder tener un fermento. Todos conocemos a lo mejor el tepache, que es uno de los ejemplos más clásicos y quizá la kombucha más antigua que he conocido, que es básicamente un desperdicio de la piña aprovechado de la mejor manera posible, ¿no? Y es algo que podemos hacer todos los días. Ahora, si quieren hacer deshidratados, pero no tienen para comprar una máquina deshidratadora, lo pueden hacer en un horno muy común y corriente. Ahora, no es meter la fruta al horno porque si no se les va a quemar o se les va a pasar. Si trabajan en un restaurante y la cocina seguro tiene el horno prendido todo el día, es poner la fruta sobre una bandeja y dejar la bandeja sobre el horno bastantes horas y eventualmente vas a tener tu fruta deshidratada. Claro que una deshidratadora te gana tiempo. Cuando tienes una deshidratadora bastante grande o de muy buena potencia, puedes tener tu fruta lista en un par de días. Si la tienes en un horno, te puede quizá tomar el doble de tiempo, ¿no? Estos son unos pequeños tips que yo les sugiero hacer, que la verdad, al menos en el Caribe, están muy de moda, el ser ecológicos o el ayudar lo más posible al planeta. Y bueno, para los que sean, si hay algún dueño o propietario de un bar o un restaurante, esto es bastante bueno para reducir costos. Y bueno, de ahí quiero pasar a la creación de cócteles mexicanos, ¿no? En los últimos años se ha puesto de moda el mezcal, que hasta hace algunos años algunos lo consideraban un tabú y que junto con el sotol y otros espíritus mexicanos casi desaparecen en la prohibición de América, ¿no? Pero uno se pregunta, ¿qué tiene que ver la prohibición de América con los espíritus mexicanos? Bueno, la verdad es que todo. La prohibición del alcohol en Estados Unidos afectó al mundo entero, ayudó y afectó a otros. En el caso del tequila, la prohibición le vino bastante bien porque el tequila para ese entonces tenía mucho territorio ya recorrido, ¿no? Pero que estaba viendo aquí lo de las preguntas. Bueno, es que yo me pongo a hablar y no me fijo, ¿eh? Disculpen. De igual manera, Juan Carlos, si se te hace más fácil, al final de la ponencia dejamos un espacio y yo te las voy leyendo y nos las puedes ir contestando. Bueno, perfecto. Sí, porque si no me aviento todo el día aquí hablando. Bueno, como les decía, ¿qué tiene que ver la prohibición de Estados Unidos? Bueno, más de alguno ha escuchado de Al Capone, ¿no? Al Capone era el traficante de alcohol más popular o más grande de los Estados Unidos durante la prohibición. ¿Y qué fue lo que él hizo? A él se le ocurrió, porque nuestro querido país y gobierno recibió un trato bastante jugoso por parte de Al Capone, y él les dijo al gobierno mexicano, quiero que me produzcan whisky, porque no puedo conseguir whisky. Así que el gobierno mexicano dijo, por supuesto que te podemos producir whisky. Y crearon una ley falsa para poder prohibir la producción de los espíritus mexicanos, tales como la raicilla, el sotol, la bacanora, el mezcal, etcétera, etcétera, para empezar a producir whisky a los Estados Unidos. Como
como decía, el tequila ya estaba bastante bien posicionado, ya tenía bastantes años dentro del mercado, y eso fue lo que le ayudó mucho al tequila. Y con estos últimos años el mezcal se ha ido abriendo paso. ¿Por qué? Porque cada vez el público se va interesando más en la parte bohemia de las cosas, ¿no? Ya no es como shots y shots y shots. Sí, obviamente vas a una fiesta y bueno, te tomas un shot, pero ¿qué hay detrás de la bebida, no? ¿Qué es el verdadero significado que está dentro de la botella? Y de ahí, ¿cuál es el verdadero significado o cuál es la diferencia entre tequila y mezcal? Primero que nada, la denominación de origen, la especie del maguey. La palabra mezcal de nuestra lengua madre, el náhuatl, es una composición de dos palabras en náhuatl, que una es metl, que significa maguey, y el otro es ixcali, que es cocido. Por ende, toda bebida proveniente de agave hecha en territorio nacional es mezcal. ¿Qué diferencia el tequila? Que el tequila tiene su denominación de origen en Tequila, Jalisco. ¿Y qué significa tequila? Tequila viene de la palabra náhuatl también, que es tecuitl, que era lugar de trabajo. ¿Ok? Después, cuando se quiso simplificar el tecuitl a un castellano o a un español mucho más hablable, por así decirlo, se terminó mencionando o nombrando como tequila, ¿no? Los tecuiles es la gente originaria de Tequila a las que trabajaban el agave, trabajaban la tierra y trabajan algo que todos conocemos como la obsidiana, ¿no? Que en aquel entonces utilizábamos la obsidiana como artefacto de sobrevivencia. Se hacían cuchillos, se hacían lanzas, se hacía todo tipo de cosas y hoy más que nada se utiliza para joyería o decoraciones, ¿no? Pero ambos tienen algo bastante en común, que es la diosa de todos los espíritus mexicanos, ¿no? Nuestra querida madre de los 400 pechos, que es la diosa Mayahuel, que ella fue la que, en la mitología mexicana, ella fue la que trajo la planta desde el inframundo a la tierra por medio de la ayuda del dios Quetzalcóatl. Y una vez que ella fue asesinada por la tía malvada, Quetzalcóatl utilizó los restos que quedaban de la diosa Mayahuel, los combinó con la planta sagrada que ella tenía, y así fue como nacieron los primeros magueyes en el territorio nacional. Hoy en día hay alrededor de 180, 190 diferentes agaves o magueyes en México, que de los cuales muchos aún no se han utilizado para producción de bebidas, de mezcales u otros tipos de espíritus. Puede que haya unos 25 o 30 magueyes en el mercado, embotellados ya, una vez hechos, procesados básicamente. Tequila básicamente tiene una historia muy peculiar porque se vio influenciado por la llegada de los españoles en 1510 a México, cuando ellos traían su brandy y probaron primeramente el pulque y dijeron, ¿qué es esto, no? Y bueno, para ese entonces el tequila como tal no se producía como hoy lo conocemos. Básicamente encontraban cualquier maguey a la mano, lo mezclaban y producían y era un vino de mezcal, por así decirlo. Gracias a José Cuervo tenemos el tequila de lo que en nuestro territorio el día de hoy, ¿no? Cuando las leyes españolas quisieron ser aplicadas en la Nueva España, en lo que hoy es México, él hizo un trato con la corona española para defender los derechos del tequila. Y a cambio de impuestos le permitieron la producción y el uso de la planta para hacer la bebida. Y no fue unos años después hasta que Sauza, algunos han de conocer la marca de tequila Sauza, el señor Zenobio Sauza dijo, bueno, pero ¿qué pasa si lo hacemos solo de agave azul? Y así fue como nace el primer tequila 100% agave.
y la popularidad se ha ido recorriendo con los años hasta que hoy en día tenemos que el tequila es la quinta bebida alcohólica más vendida en todo el mundo, ¿no? Y nos preguntaremos, bueno, somos los consumidores número uno, ¿no? Pero no. La mayoría del tequila se consume en los Estados Unidos e inclusive hay muchas marcas de tequila en Estados Unidos que no hemos visto jamás en México también, ¿no? Así como tequila tiene su denominación de origen, hay un tercer espíritu mexicano que tiene una denominación de origen que es la bacanora, que se encuentra en Sonora, México. En el norte podemos encontrar el sotol. En el estado de Jalisco, además del tequila, podemos encontrar la raicilla y el espíritu más antiguo, según los historiadores en México, la tuxca, que ese, bueno, poco a poco ha ido abriendo paso en algunos bares y restaurantes, mas no ha sido muy conocida aún todavía. Tenemos también la charanda, que es una bebida hecha de base de la melaza, que es un subproducto de la producción de azúcar. Lo interesante de la charanda es que la suelen mezclar con hongos alucinógenos. Y por último tenemos el posh, que es un espíritu del estado de Chiapas, que también se hace por medio de la melaza o se puede hacer de maíz. Probé una vez una marca de posh que se llama Siglo Cero, que la bebida la hacen de 4 especies distintas de maíz, haciendo honor a las 4 especies del ser humano, que es el maíz blanco, el maíz amarillo, el maíz rojo y el maíz negro. Con esto la verdad es que tenemos un país bastante rico en sabores, en aromas, en bebidas. Si alguien no ha probado el pulque, se los recomiendo mucho. La primera bebida el primer trago no es muy agradable, pero es una de las bebidas fermentadas con más probióticos en el mundo, que te cura todo en el estómago, sinceramente. Y bueno, un poco de la producción brevemente de los espíritus del maguey es que primero hay que cortar la planta de la tierra. Para esto tenemos que esperarnos algunos años a que el azúcar madure lo suficiente. Esto se hace por medio de un estudio, se le da seguimiento a las plantas para contemplar la edad que tienen más o menos. Para la producción del tequila y del agave espadín en la industria del mezcal, nos tenemos que esperar entre 7 y 10 años y de ahí partimos hasta arriba, ¿no? Hasta llegar a los 25 años o 30 años en el agave tepestate, ¿no? Una vez que cortamos la planta de la tierra, la tenemos que cocer para hacerla blanda y de ahí comenzamos con la molienda, ¿no? Extraer los jugos de la planta una vez que se coció. Después hacemos la filtración para quedarnos con nuestro producto, el líquido, y retirar las partes sólidas. Y ahí nos pasamos a la fermentación, ¿no? La fermentación puede ser de manera controlada o de manera natural. En el caso de la cocción, se puede hacer de manera artesanal o de manera industrial. Y una vez que fermentamos, ahora sí podemos destilar. Hay algunas marcas de tequila que su demanda es tanta que pueden hacer inclusive destilación por columna y es más común utilizar alambiques de cobre en la producción de ambos, ¿no? Tanto del tequila como del mezcal. Una vez que tenemos la destilación, se puede considerar si tu intención es añejar, podemos meter las bebidas a madurar en barricas de roble americano, es la que más se utiliza, dado que las leyes del whisky americano dicta que el bourbon solo se puede añejar en barricas de primer uso. Entonces Bourbon dice, bueno, ¿qué hago con todas estas barricas? Y ahí es cuando la industria tequilera, la industria del ron y la industria del whisky escocés aprovechan y ponen a madurar sus bebidas o sus productos en estas barricas y después poderlas embotellar, ¿no? Creo que de mi parte hasta el momento es todo. No sé si podamos empezar con algunas preguntas y con todo gusto las podemos responder.
Claro que sí. Empezamos con las preguntas, chicos. Si tienen preguntas, déjennoslas en los mensajitos. Y pregunta Pedro, ¿a qué se refiere con espíritu? Espíritu. Espíritu es una manera bastante linda de mencionar o de nombrar a una bebida alcohólica destilada que no sea un licor. Un licor es un subproducto de un destilado en el que agregamos un alcohol madre, la mayoría de las veces es vodka, porque es un alcohol neutro. En este caso esos son los licores, pero espíritu básicamente es una manera más cariñosa de decirle a una bebida alcohólica destilada. Seguimos con Blanca. ¿Cómo se pueden hacer esos aceites? Los aceites, una manera muy sencilla de hacer un aceite de naranja, por ejemplo, que es el más común, es toda la piel de la naranja, se le tiene que quitar la parte blanca, que es la que está entre la piel y la fruta. Removemos la parte blanca porque eso si no le va a dar amargor y no va a quedar bien el aceite. Ya que tienes toda la piel de la naranja, lo puedes poner en un frasco de vidrio, meter toda la piel de la naranja dentro del frasco, la mitad de tu frasco cubierto de piel de naranja y la otra mitad del frasco le ponemos azúcar y se tapa. Y la temperatura misma va a empezar a hacer su trabajo, dado que la naranja aún sigue viva, entonces genera calor, genera fermento, y cuando empieza a generar el calor, el azúcar comienza a derretirse, y así es como obtenemos un aceite concentrado de azúcar, de naranja, perdón, hecho en casa y bastante rápido y fácil. Nos pregunta Ángel, ¿qué tips o consejos le darías a una persona que quiere enfocarse en el bartender? Primero que nada, que tienes que estar consciente que vas a interactuar con personas y que cada persona es un universo distinto y te vas a encontrar con que un día tu cliente habrá tenido un muy mal día y puede que sea bastante grosero contigo y hay que tragársela. Por eso los cocineros son cocineros, porque no aguantan a las personas. Se dice, es una broma de alimentos y bebidas. Pero nada, eso, saber interactuar con las personas, tener mucha atención. En la escuela enseñamos mucho, que es de hecho la primera clase del curso entero, que para ser un buen bartender tienes que estar atento. Si no estás atento, en automático tu cliente se siente incómodo y hay que ser bastante rápidos. Muy bien, muchas gracias. Pregunta de Valentina, ¿por qué considera que mixología es el arte del crear? Porque tenemos productos madre, tenemos materia prima, como por ejemplo azúcar, y bueno, si tienes el azúcar, a veces es difícil diluirla o tienes la intención de hacer un azúcar de sabor, por ejemplo, o azúcar de color, y tiene que haber una mano para intervenir en ese cambio, ¿no? Entonces, para nosotros dentro de la mixología, nuestro pequeño laboratorio es poder tomar materia prima y convertirla en algo único y maravilloso que va a tener un fin y que sea la gratitud de los clientes. Nos pregunta Nuria, ¿cómo sabemos que el vaso está bien temperado? Bueno, para preparar un cóctel, primero tenemos que tener en cuenta que utilicemos el vaso adecuado. Ahí un claro ejemplo es la champaña. No vamos a servir una copa de champaña en un vaso rocas, en un vaso pequeño, porque se le va todo el carbón, se le rompen las burbujas y no sería el adecuado. Y dado que la champaña tiene que estar bastante fría para que podamos disfrutarla, la mejor manera de mantener la bebida en la temperatura adecuada es tener la copa flauta, por así decirlo, de la misma manera, ¿no? Ahí
tanto se pueden meter las copas dentro de un refrigerador o en un congelador, o en ese mismo momento que entra la comanda se le pone hielo y agua, se le da un par de vueltas dentro de la copa para enfriarla rápidamente y así podemos asegurarnos de que esté en la temperatura adecuada. Es un poco abierta la pregunta porque, vaya, no es que si alguien trabaja con una máquina lavalosa, podrán darse cuenta que los vasos o los utensilios salen calientes. Lo ideal es que si le vas a meter hielo a ese vaso, es que tu vaso no esté caliente, porque en cuanto le pongamos hielo, va a empezar a derretirse y hay dilución excesiva. Nos pregunta Coral, ¿cuál es la bebida que más destaca o que más se consume? Y tiene mucho que ver la región en la que uno se encuentra. Por ejemplo, en México, en el Caribe, uno no para de hacer margaritas y mojitos, ¿no? Pero luego en Europa vas a un bar y te encuentras con cócteles como el Pornstar Martini, te encuentras con el Sidecar, te encuentras con Minjulev o Negroni, y vienes a Estados Unidos y la gente quiere un Dark and Stormy, por ejemplo, que se van a lo seguro con ron oscuro o un Old Fashion. O sea, la verdad es que depende mucho del lugar en donde uno se encuentre. Nos pregunta Isaac, ¿para qué bebidas está bien congelar los vasos? Toda bebida que al final no lleve hielo es la manera adecuada para enfriar la copa. Hay muchos restaurantes o bares que utilizan la margarita en vaso rocas y se le pone hielo. Hay otras que lo hacen en la copa margarita o en una copa martini. Para mí si tu bebida no va a llevar hielo al final, entonces hay que enfriar la copa. Pregunta Nilda, ¿qué me recomiendas para saber pedir en un restaurante donde incluyan cócteles, así como tragos de entrada, los de durante, los digestivos y los de la peda? Bien, primero que hay que identificar en qué bar nos encontramos o en qué restaurante nos encontramos. Es muy común que nos pasa en la escuela que les enseñamos a los chicos 66 recetas distintas y creen que todos los bares del mundo tienen esas 66 recetas, ¿no? Entonces, primero hay que estar conscientes de qué es lo que puede ofrecerte el bar en el que te encuentras y no tomar nada dulce antes de comer, porque si no uno se empalaga y se nos puede ir inclusive el hambre. Para mí el mejor cóctel para antes de comer podría ser alguna margarita, por ejemplo, que la sal te provoca hambre, te provoca más sed, entonces eso te abre mucho el apetito. Mi cóctel preferido es el Negroni, entonces ese lo puedes consumir después de cenar perfectamente, dado que es solo alcohol y funciona muy bien como digestivo, y para la peda también funciona. Y bueno, para la peda toma lo que sea menos con azúcar agregado, porque al día siguiente la resaca no te va a tratar bien. Nos pregunta Nicolás cómo obtener el aceite de las cáscaras de fruta. Ya no la contestaron arriba, Nico. Carlos nos pregunta, ¿qué diferencia tiene un bartender de un mixólogo? Un bartender es la persona que te sirve bebidas. Sencillo. El mixólogo es la persona que, más allá del conocimiento, la persona que cuenta con la confianza para poder crear productos nuevos, poder crear mermeladas desde cero, poder crear purés desde cero. Vaya, es un título que se le da a la persona dentro de la barra, porque al final un cocinero también te puede hacer purés, te puede hacer mermeladas, te puede hacerlo cualquier creación, pero no le vas a llamar chef a un bartender, ¿no? Entonces, una diferencia bastante grande es eso, que el mixólogo es la persona que tiene el atrevimiento y la confianza de crear cosas para después mezclarlas y crear un cóctel que sería
inclusive puedes tener un mixólogo y un bartender dentro de la barra, y uno se dedica a crear recetas y el otro se dedica a prepararlas. Siguiente pregunta. ¿Cómo fue que te llamó la atención la coctelería? La verdad es que la coctelería como tal se me presentó sola. Yo el día que decidí moverme hacia el lado de la coctelería estaba buscando realmente estudiar para sommelier, y se me cruzó la coctelería, y es lo que me dedico el día de hoy, ¿no? Si bien como tal no he pasado casi todos los años de mi carrera dentro de un bar, me he encontrado más en la parte de afuera, organizando un equipo, llevando la administración de un equipo, tomando la gerencia de todo un equipo de trabajo. Pero más allá de la coctelería es la ambición por el conocimiento, ser un trabajador bien creado, ¿no? Si bien un abogado estudia bastante, un doctor estudia bastante, y la industria de alimentos y bebidas también tiene lo suyo. Entonces, por la pasión de querer aprender algo más, y el acervo cultural, básicamente. ¿Ok? ¿Por qué no te gusta que te pidan la piña colada si es parte de lo tradicional? Bueno, es lo tradicional, pero no lo clásico. Nada, la verdad es que no es que... Es más que nada por el gusto de quererle mostrar a la gente que pueden probar otra cosa. Creo que ya pasamos de los años 90 y de los años el principio de los 2000, cuando se puso de moda la piña colada, y bueno, hoy en día estamos reinventando la coctelería a nivel mundial. La cultura del cóctel tiki está resurgiendo de las cenizas, y creo que hay mucho más que probar que una piña colada. Siguiente pregunta de Marco. ¿Cuál es la bebida más difícil de preparar, la más laboriosa? Eh, Hay veces que cuando hacemos entrevistas de trabajo para un bartender, curiosamente siempre fallan con lo más fácil, ¿no? Me ha pasado muchas veces que se les pide una margarita y la hacen mal. Pero los tikis son bastante complejos, honestamente, porque tienen tantos ingredientes que a veces, en lugar de hacer un cóctel, terminas haciendo una sopa, y te puedes frustrar bastante, ¿no? Yo creo que serían los tikis. Pregunta Ashley. ¿Un buen cóctel debería tener alcohol? No, para nada. Me ha tocado trabajar en lugares donde tenemos carta de mocktails, que son básicamente cócteles sin alcohol, en el que puedes inclusive te puede tomar mucho más tiempo la creación de un mocktail que de un cóctel, porque la ventaja que te da el alcohol es que te va a dar sabor y te va a dar algo, ¿no? Te va a dar el fin que estás buscando. El problema en el mocktail es que tienes que lograr ese algo sin la ayuda del alcohol. Entonces, me ha tocado participar en creaciones de cartas de mocktails que han sido bastante complejas, y que las puedes vender al mismo precio que cualquier cóctel. ¿Cuál ha sido el cóctel con combinaciones extrañas de ingredientes, pero al probarlo estaba deli? Pregunta Jacqueline. El zombie. El zombie es uno de los cócteles clásicos de la cultura tiki, que tiene todo. Tiene amargo de angostura, tiene absenta, tiene ron, tiene piña, tiene jarabes, tiene un montón de cosas que, si escuchas la combinación como tal, dices, ¿a qué vas a ver esto, no? Pero lo pruebas y es increíblemente fresco y rico, la verdad. ¿Cuál es la diferencia entre whisky y whisky? Whisky. Con E. Bien, primero la pronunciación.
Uno se escribe con E, el otro se escribe sin la E. La segunda es la denominación de origen. Los que se escriben sin la E, o sea, el whisky, son los whiskies elaborados en Escocia, en Japón y Canadá. Y los whiskies que se escriben con E, o los whiskies, son los whiskies irlandeses y los whiskies americanos. Pregunta Brandon, ¿qué te motiva o cuál fue tu inspiración para inventar tus propias bebidas y cuál fue la primera bebida que inventaste? Wow. Creo que lo que motiva a cualquier persona dentro de la hospitalidad es lograr la experiencia, ¿no? Todos vamos por la experiencia, tanto la experiencia para el cliente como la experiencia para uno mismo. Y creo que eso es lo lindo de trabajar en la industria, que uno se lleva recuerdos o se lleva gratas, valga la redundancia, experiencias. Y el primer cóctel que hice, no recuerdo, pero me quedó bastante mal. La verdad es que la primera vez que pisé una barra yo era bastante joven y bueno, uno prepara lo clásico, prepara margaritas, prepara piñas coladas, prepara daiquiris, mojitos y dices, bueno, yo también puedo hacer algo, ¿no? Y se te ocurre tomar cualquier botella de licor porque te quieres hacer el excéntrico y te termina saliendo mal, ¿no? Porque a veces en aquel entonces no considerabas, ¿no?, lo que les he mencionado ya, ¿no? El balance, la estructura del cóctel, los sabores. Hay sabores que de plano no van, ¿no? No sé, obviamente hoy en día puedes jugar o puedes mezclar muchas cosas que inclusive puedes lograr algo inimaginable y que al final por medio del balance puedes tener un muy buen resultado, ¿no? Nos pregunta José. Hola, buen día, qué interesante la plática. Sin duda nos compartes tu experiencia que tienes y tu motivación por el proceso de estas bebidas. ¿Qué fue lo que te motivó para adentrarte e investigar sobre el proceso de toda esta diversidad de bebidas? Ok, gracias a ti por estar acá presente, por tomarte el tiempo de escucharme, a escuchar a este loco. Yo entré a la hospitalidad por accidente, pienso yo. Quería arreglármelas por mí mismo y el primer lugar que pisé fue un restaurante japonés. Era el único empleado, era bastante pequeño el restaurante. Y uno va cambiando de estaciones, va cambiando de puestos, pasas por todo y después te encuentras con la barra, ¿no? En donde tienes ese poder de hacer y de interactuar y tiene mucho que ver también el perfil y las ganas que uno tenga, ¿no? Inclusive me ha tocado ver personas que llevan 30, 40 años en el mismo puesto y no son felices, por ejemplo, ¿no? Y uno tiene que simplemente disfrutar lo que hace y si tienes ganas de aprender, hay que aprender. Así es esto y gracias a la comunicación que hay hoy en día, uno puede estudiar desde la comodidad de su casa en Escocia misma, ¿no? O sea, hay cursos en todo el mundo y cuando tienes esas ganas por el aprendizaje, lo puedes hacer. Nos pregunta Yair, ¿saben buenas las bebidas combinadas con huevo? Bastante. Solo siempre cuando hagamos un cóctel con huevo, lo importante es, la mayoría de las veces hay que quitarle la yema, porque, y depende mucho en dónde trabajemos, si se trabaja en la playa, llámese el Caribe o Puerto Vallarta o Manzanillo, hay que tener en cuenta que la temperatura es bastante alta y le podemos afectar a la salud a nuestros clientes. O si nuestro cliente es vegano, también tenemos que considerarlo. Entonces, saben bastante buenas. Hay veces que influye, se nota el sabor. Lo recomendable es que cuando hagamos un cóctel con huevo, antes de servir la bebida, le agreguemos algún aromatizante en la parte de arriba, porque la primera interacción que hay es el olfato. Y cuando el cóctel tiene huevo, si no le ponemos algo para aromatizar la bebida de arriba, lo primero que vas a oler es el huevo y te puede crear cierto disgusto, ¿no?
Pregunta Sandy, ¿cómo se produce el pug chapaneco? El push, bueno, si lo hacemos desde la melaza, para poder crear, primero tenemos que fermentar, ¿no? La fermentación requiere azúcar, levadura y agua. Entonces, la melaza ya es dulce, lo único que hace falta es agregarle levadura y agua, se fermenta, se destila. Para los que son de maíz, bueno, tiene un proceso distinto, hay que germinar el grano, hay que tostarlo, hay que fermentarlo después para extraerle los azúcares y crear el alcohol, ¿no? Que fermentación básicamente es eso, la creación del alcohol, y la destilación sería separar el agua del alcohol. Esa es la manera en la que se elabora. Pregunta Pedro, ¿cuál es la diferencia entre el whisky y el bourbon? Bien, el Bourbon no es una denominación de origen, pero bueno, se le dio o se le apadrinó el nombre de Bourbon por los franceses cuando ayudaron a Estados Unidos a independizarse de Inglaterra. Y bueno, tenemos en Estados Unidos tenemos lo que es el Bourbon, tenemos el Rye y tenemos el Tennessee Whiskey. Y bueno, está el Moonshine, que es básicamente whisky sin madurar, ¿no? Eh, no hay una diferencia como tal, simplemente es un nombre para que se puedan hacer la diferencia entre el Rye, el Tennessee Whiskey y el Bourbon mismo. Nos pregunta Leli, ¿hace cuánto tiempo surgió la mixología? ¿Y se puede hacer un cóctel sin hielo? Y la mixología, no sé, como arranqué el tema el día de hoy, o sea, nos podemos remontar hasta los primeros siglos de la humanidad, ¿no? Cuando se hacían mezclas de hierbas para poder curar a las personas, ¿no? Y de ahí los mismos botánicos o los mismos médicos, eso lo fueron tomando las personas. Uno de los primeros bartenders que se han registrado, por ejemplo, ha sido en Estados Unidos un médico que literal era doctor y se salió del consultorio para pasarse a la barra, ¿no? Y él ya hacía creaciones, ¿no? Él empezaba a hacer mezclas de hierbas y se las daba a probar a sus amigos, a los amigos les gustó bastante y bueno, lo convencieron de salirse de la medicina y pasarse a una barra y hacer dinero de eso mismo, ¿no? Pregunta Jonathan, a mí me interesa saber las cosas malas de esta profesión. Las cosas malas de la profesión. Eh, bueno, la verdad es que entre bien y mal, todos son puntos de vista, no hay algo meramente bien o algo mal. Lo que pueda ser malo para alguien puede ser bueno para otra persona. Lo que sí puedo decirles es que algo que hay que tener en cuenta es que estamos vendiendo o sea, cuando preparamos bebidas o trabajamos en un bar, estamos tratando con la droga más vendida en el mundo, ¿no? Y es una droga bastante nociva para la salud de las personas, entonces hay que hacerlo con mucha responsabilidad y que también no dejarse involucrar en el ambiente, ¿no? Como experiencia propia se los puedo decir, cuando era mucho más joven, me era bastante fácil salir de fiesta o seguir tomando y todo, y después te das cuenta que estás tomando bastante, ¿no? Y bueno, es tu vida la que estás afectando, ¿no? Entonces hay que también saber diferenciar que a veces estamos trabajando y a veces nos vamos a divertir y hacerlo siempre con mucha responsabilidad y criterio. Pregunta Nicolás, para realizar el aceite de naranja, ¿cuánto tiempo se deja el frasco con las cáscaras y el azúcar para que el aceite esté listo? Depende mucho de la temperatura. A mayor temperatura, más rápido el proceso.
dado que si es muy cálido, el azúcar va a comenzar a derretirse más rápido. Si estamos en un clima frío, te puede tomar bastante tiempo más, ¿no? Inclusive habría que alterar un poco, ¿no? En caso de que el frío sea demasiado extremo, se puede hacer en baño María y listo, ¿no? Así puedes acelerar y hacerlo en minutos u horas. Nos pregunta Carla, ¿el huevo para qué lo utilizan? El, el huevo es opcional en cada barra, inclusive hay quienes no les gusta utilizarlo. Eh, el huevo se utiliza para darle textura a una bebida, ¿no? Para hacerlo un poco más espesa, para darle una espuma bastante bonita. Lo que hace el huevo es que cuando preparamos una bebida, activamos la proteína del huevo, ¿no? En el movimiento de agitar se hace para oxigenar la bebida y hacer una mezcla homogénea de los ingredientes. Y en este proceso, cuando tenemos la clara del huevo dentro, al ser golpeada de un lado de la coctelera al otro, ahí es cuando hacemos que empiece a crecer la espuma y poder darle más textura a nuestra bebida. Cuando se prepara una bebida que contiene fruta, ¿esta pasa por un proceso de fermentación? Y si sí, ¿por qué pasa esto? Bien, si es hacer o sea, si la fruta se usa en el momento, no se va a fermentar, vaya, porque la fermentación requiere tiempo. Si, si se hizo, si se llevó a cabo la fermentación es porque a lo mejor pasaron bastante días en que la fruta estaba dentro de un recipiente, ¿no? O sea, para poder fermentar algo hay que ponerlo en interacción con el agua, ¿no? Y darle alimento, ¿no? Alimentar las bacterias que se generan por la descomposición, que es el azúcar. Eh, pero bueno, si haces algo con fruta en ese mismo instante, no va a pasar una fermentación. Nos comparte Valentina, me gustó mucho la conferencia, se me hizo interesante saber sobre la gran variedad de bebidas que se pueden preparar, además de los procesos de fermentación para poder realizar los aceites. Pregunta Jesús, ¿cuáles son las bebidas fermentadas que has probado y cuántas conoces? ¿Qué he probado? Bueno, he probado el tepache, he probado la kombucha, el pulque, que son bastante conocidos en nuestro país. Inclusive el tejuino es algo fermentado de ahí de Jalisco. Eh, Inclusive he hecho mi propio ponche de frutas, como se los expliqué más hace unos minutos. Teníamos fruta que se estaba descomponiendo y bueno, decidimos hacer un ponche para poderle sacar provecho al producto y lo regalábamos como bebida de bienvenida en el bar, ¿no? Es bastante sencillo y la verdad es que bastante rico. Así como tal, recordar cuántas he probado, no lo sé. Y bueno, supongo que cada cultura en el mundo tiene su propio fermento con sus ingredientes locales, ¿no? Nos pregunta Pedro, ¿qué tan factible es usar destilados añejos o de mayor calidad para los cócteles? Depende de lo que quieras hacer. Eh, la verdad es que también hay que tener un poco de respeto por el proceso de las bebidas. No sé, si tenemos un whisky de 30, 40 o 50 años, por ejemplo, sería muy triste verlo mezclándose con limón y azúcar, ¿no? Porque ahí te despediste de todos los sabores que la madera le brindó, ¿no? Eh, pero bueno, tampoco está bastante peleado hacer una margarita con un whisky añejo. Lo que sí es sugerible es que, dado que el tequila añejo se madura en barricas de donde pasó whisky previamente, eh, como se los dije hace unos instantes,
algo que tenemos que considerar es que cuando tenemos productos latinoamericanos, por ejemplo, que son espíritus blancos, por ejemplo, ahí le podemos agregar el limón verde, ¿no? Que es mucho más ácido que el limón amarillo. Lo que hace el limón amarillo es que la acidez no interfiere tanto en los sabores y es de alguna manera un tanto más dulce que el limón verde. Así, yo sugiero eso, ¿no? Si es el tequila blanco, usar limón verde, si el tequila es añejo, usar limón amarillo. Nos pregunta Claudia, ¿cuál podría ser la bebida con mayor calidad a nivel nacional? Y todas. Nada, solo tener en cuenta que la bebida cuente con las regulaciones adecuadas. Un tequila tiene que pasar por el Consejo Regulador del Tequila y tiene que cumplir con ciertas normativas. Lo más recomendable primero es que se aseguren que diga 100% agave azul, ¿no? Eso ya te da confianza de que el proceso es el adecuado y que no tiene azúcares añadidos. Lamentablemente la demanda del tequila hace que se abarate o la calidad de los productos bajen y hay marcas nuevas todos los días y bueno, tenemos el tequila 100% y tenemos el tequila mixto, ¿no? Que el tequila mixto básicamente cuenta con cierto porcentaje de azúcares naturales del agave, pero también cuenta con un porcentaje alto de azúcares añadidos. Eh, pero bueno, la verdad es que he probado sotoles deliciosos, he probado tushka, que es increíble, el mezcal, la raicilla, que es maravilloso. Entonces, como tal, así la calidad, nada, creo que todas nuestras bebidas nacionales tienen muy buena calidad en su producción y en su sabor. ¿Cómo se sabe con qué espíritu habían ciertos ingredientes, digamos, para no matar el sabor del destilado? Y bien, como lo mencioné ahora, con el tema del limón amarillo y el limón verde, eh, es eso, ¿no? Normalmente los espíritus que se añejaron o que pasaron por un proceso de añejamiento, lo mejor es hacerles, si se les va a mezclar un cítrico o un jugo, que sea lo más dulce posible. Llámese el limón amarillo o la naranja. A veces el maracuyá también le viene bastante bien porque le da mucho sabor y al mismo tiempo tiene acidez. Pero es básicamente eso, ¿no? Si tenemos un producto de muy alta calidad que es en sí caro, entonces hay que tener en cuenta que lo ideal no sería mezclarlo con algún cítrico, sino hacer como un cóctel que lo balancee con otro tipo de licores para aumentar aún más su sabor, ¿no? ¿Cuál es la bebida que es considerada la más exótica para los turistas? Mm. Eh, Nada, en las playas es muy común que vayan por margaritas, ¿no? Creo que la gente nunca las va a dejar, la verdad es que es un cóctel rico. Eh, Se sorprenden a veces, hay gente que no conoce la paloma, por ejemplo, y al ver el color rosado del cóctel les llama la atención, ¿no? Eh, pero bueno, si nos vamos, no sé, a alguna playa en Tailandia o en las playas de Asia, a lo mejor ahí tienen cócteles totalmente distintos a los nuestros y que puedan llamar a nosotros como turistas de esa zona, nos puede llamar mucho la atención, ¿no? Hablando por el público o por México, siempre la gente viene buscando las margaritas. Nos pregunta José, sé que en los cócteles se suele utilizar la fruta deshidratada, naranja, como decoración. Mi pregunta es, ¿en todos los cócteles que preparas se utiliza o se puede utilizar sea dentro de la bebida o como decoración del vaso? Se puede utilizar de cualquiera de las dos formas, ¿no? Si en este caso
el cóctel tiene jugo de naranja y lo quieres decorar con naranja, bueno, no te ayudaría mucho meterle la naranja en el vaso, dado que tiene un jugo de naranja, ¿no? Pero si el cóctel, llamemos, por ejemplo, el Boulevardier, que no tiene jugo para nada, que todo es alcohol, si le metemos la naranja, la naranja empieza a soltar aceites o sabores que complementan mucho al cóctel. Llámese la naranja deshidratada o no. Eh, Son cosas que tomar en cuenta. Además que, bueno, si les ponemos jugos que no son translúcidos, llamemos de nuevo el jugo de la naranja, no se perdería la decoración si la metiéramos en el vaso. Nos pregunta Mariana, ¿las recetas de los cócteles se deben de aprender de memoria o tienen algún lugar para poder verlas? Yo soy partícipe de que uno se las tiene que aprender porque si no te las aprendes te toma tiempo el estar viendo las recetas, además de que te ocupa espacio. En la escuela nosotros tenemos como fin que los estudiantes salgan con 66 recetas memorizadas, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Hay veces que en la vida real venimos de un bar y cambiamos de trabajo y bueno, vienes con un recetario en la cabeza, entonces quizás al principio necesites estar revisando las recetas. Lo que nosotros siempre recomendamos es utilizar tarjetas en las que te las puedes meter en el bolsillo y listo. Y ahí puedes tener el recetario para que a la hora de que necesites preparar una bebida en específico puedas apoyarte con esas tarjetas. Nos comenta Marco, mi hermano trabajó de bartender por un tiempo y me había dicho sobre lo especial que es crear cada cóctel y bebida, que cada una tiene su propia belleza y forma de prepararse. A mí en lo personal no tomo alcohol, pero se escucha muy bueno lo que comenta. Sí, bueno, para ti que no consumes alcohol, tenemos los mocktails, que son, la palabra mock viene de falso, es la traducción, sería un cóctel falso, en el que, bueno, puedes crear grandes recetas o grandes combinaciones sin tener que agregarle alcohol del todo, ¿no? Se pueden hacer mezclas de jugos, mezclas de frutas, ponerle un poco de agua mineral o agua tónica, algún jarabe de sabor, y nada, eso al mismo tiempo es crear una bebida y probar algo bastante rico. Y bueno, en lugar de, no sé, de tomar una limonada, por ejemplo, te puedes tomar un cóctel sin alcohol y lo vas a disfrutar de igual manera, ¿no? Nos pregunta Pedro, ¿con qué se podría sustituir el huevo en caso de ser vegano? La manera más rápida es por medio del aquafaba. El aquafaba es un producto que todos tiramos a la basura cuando abrimos una lata de garbanzos. Esa agua en la que vienen los garbanzos es riquísima en proteína, tiene mucha proteína y hace la misma función que el huevo. Si el cliente es vegano, eso es lo que hay que tener en cuenta. Ahora, no es que por si me lo piden, ¿no? Hay veces que cometemos el error de comprar productos o ingredientes de más cuando nunca los vamos a utilizar y ahí tenemos stock de más. Así que, nada, si el objetivo de la barra en la que trabajan es hacer cócteles en los que quieren ponerle huevo o en este caso el aquafaba, bueno, hay que tenerla sí o sí por si llega algún cliente que no pueda consumir el huevo, a agregarle el aquafaba, ¿no? Y nuestra última pregunta por parte de César, ¿qué diferencia hay entre barman y bartender? Nada, la verdad es que es exactamente lo mismo. Barman es el hombre en la barra en castellano y bartender es el señor que atiende en la barra o la persona que atiende en la barra. Son solo dos palabras distintas con el mismo significado
el mismo objetivo. Solo, solo es eso. Y bueno, para cerrar, una pregunta última, Juan Carlos. Trabajaste con muchos argentinos, ¿verdad? Sí, estoy casado con una argentina, inclusive, Ah, así que sí, en el Caribe mexicano hay bastantes sí. argentinos. Pues nada, por nuestra parte terminamos las preguntas. Muchísimas gracias, te agradecemos tu tiempo, agradecemos pues que hayas compartido tu conocimiento con nosotros y nos regalaras un poquito de tu tiempo. De verdad, muchísimas gracias nuevamente. Y chicos, démosle un aplauso a Juan Carlos, nuestro ponente del día de hoy, subiendo y bajando nuestras manitas. No, muchísimas gracias a ustedes. Ha sido bastante agradable para mí. Nuevamente gracias a la universidad y al maestro Wenceslao por la invitación. Y bueno, espero que haya sido de mucha ayuda para todos los que estén interesados. Y nada, a sus órdenes y nada, muchísimas gracias nuevamente. Muy bien, chicos, nos informa la chef Ivette que nos vayamos ya ahorita todos. Tenemos una webinar que es la última de nuestro Creavi y con ella cerramos esta semana. Está vía Webex, así es que vámonos para allá. Nuevamente, gracias por su participación. Yo quiero aportar algo. También la pueden encontrar por Facebook Live del Gastronómico. Así que ingresen y ahí estará también el link de Webex. Así que ustedes son libres y sería la última para cerrar. Muchísimas gracias. Bravo, chicos. Muy bien, chicos, vámonos ya.